Plan de lectura día 18, mes 11. En Ezequiel 37 vemos la conocida visión del Valle de los Huesos Secos, que es algo que el Señor le mostró a Ezequiel y que es claramente una visión profética, en donde él se encuentra ante un valle lleno en gran cantidad de huesos secos, y el Señor entonces le dice que profetice a ellos y él les dará la vida. Y así es como entonces Ezequiel también ve que ellos pasaron de ser huesos secos a ser un ejército grande en extremo. Y vemos que esto entonces se refiere a la casa de Israel, que ya había perdido esperanza de ser salva, ya había entendido que lo que correspondía era su destrucción. Y acá podemos ver que se refiere al remanente más bien, a aquellos que realmente permanecían fieles al Señor y veían cómo su nación parecía que estaba destinada a la completa aniquilación. Pero el Señor le hace ver que Él los va a restaurar, Él va a hacerlos pasar de muerte a vida, va a hacer que sus sepulcros se abran y va a poner su espíritu en ellos y van a vivir. Y más allá de esto, significa o puede reflejar finalmente toda conversión. Es como la multitud de conversiones del pueblo de Dios, quienes pasamos de estar muertos en pecados a tener la vida del Espíritu en nosotros y ser regenerados. Esto es algo así como una aplicación o una ilustración de lo que había dicho ya en el capítulo 36, cuando el Señor profetizó que pondría un corazón nuevo y un espíritu nuevo en su pueblo, ya que esto se produce también por la palabra. Es por la palabra que esta obra tiene lugar. Luego vemos la reunión de Judá e Israel. Estas tribus fueron separadas por culpa de Salomón, hijo de David, pero serán reunidas en Cristo, el verdadero hijo de David. Y eso lo vemos en versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Vemos que todo esto se cumple en Jesucristo. No es algo que está todavía por pasar y que sea exclusivamente para el Israel nacional, sino que se refiere a la reunión del pueblo de Dios completo bajo Jesucristo, y vamos a ver su cumplimiento final en, el, en la Nueva Jerusalén, ya que este versículo 27 se aplica perfectamente en Apocalipsis 21, cuando dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mi santuario, dice, estará en medio de ellos para siempre. Eso es lo que nos dice el capítulo 21 de Apocalipsis, y lo aplica al cumplimiento final de toda lo que significa ya establecer la nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva y su pueblo glorificado en el cielo. Por tanto, debemos entender todas estas cosas con un cumplimiento mucho más allá de la tierra física de Canaán y del Israel nacional, sino que se refiere al pueblo de Dios estando ya en una nueva creación. Y luego tenemos la profecía contra Gog, que también es retomada en Apocalipsis. De hecho, aparte del capítulo 38-39 de Ezequiel, solo aparece en Apocalipsis 29 esta mención a Gog, de la tierra de Magog. Y lo que se nos dice acá es en realidad una invasión que se preparaba contra Israel por parte de pueblos que estaban desde los cuatro ángulos de la tierra, y en realidad no es más que un enfrentamiento racial o militar o estratégico. Simplemente tenía que ver con un conflicto espiritual que se está dando desde Génesis 3, cuando el Señor separa entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, en Génesis 3:15, y por eso este conflicto finalmente va a ser tomado de manera final en Apocalipsis 20 para referirse al conflicto ya último entre los incrédulos y el pueblo de Dios, en donde por supuesto no vamos a estar peleando una batalla militar los creyentes contra ellos, sino que se refiere a la persecución de los incrédulos y el asedio contra el pueblo de Dios por el odio que tienen contra Dios mismo y por tanto contra el pueblo que Él ha escogido en medio de la tierra. Y por eso entonces esta invasión es tomada como una ilustración de la persecución final, pero el Señor, tal como lo promete acá, interviene sobrenaturalmente y es Él quien dará la victoria a su pueblo, y ahí sabremos también que Él es Jehová. Y en eso también se aplica este pasaje.
El Salmo 117 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 28:1 nos muestra una manifestación de lo que dice el profeta Isaías. No hay paz, díjome Dios, para el impío. El impío huye, aunque nadie lo persiga, su pecado le hace sentirse en huida, sentirse perseguido, y es que en realidad la ira de Dios está sobre él, pero el justo, dice, está confiado como un león. Y esto, aunque sea perseguido, esa es la paradoja de esto, eso es la maravilla también de esto, aunque seamos perseguidos, podemos estar confiados. Eso no significa que no tengamos miedo de repente o que no tengamos angustia, pero prevalece la confianza en el Señor, quien nos guarda del mal y quien nos ha prometido la vida eterna. Luego Santiago 1:19 comienza diciendo por esto. Eso nos reconduce a lo que estaba diciendo antes, y el sentido de esto es que si hemos renacido por la palabra, de verdad, si el Señor es quien nos hizo renacer, entonces nosotros ahora seamos prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque lo que el hombre hace en su ira, lo que el hombre hace enojado, aunque él crea en ese momento que obedece a la justicia, en realidad esa ira, ese enojo, no obra en la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios no se manifiesta a través de ese medio carnal. Y más bien podemos hablar de una venganza carnal que de justicia. Entonces, lo que debemos hacer y la actitud nuestra debe ser la de mansedumbre y reverencia para recibir la palabra implantada, y porque esa palabra puede salvar nuestras almas. Realmente, si nosotros somos asiduos, usualmente nos sometemos a la palabra para escucharla, entonces eso también se va a ir manifestando en un carácter que es pronto para oír, pero tardo para airarse y para hablar. Es triste que la Biblia dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y nosotros en realidad somos prontos para la ira y escasos en misericordia, más bien prontos para la venganza, y debemos pedir al Señor que nos ayude con esto también en nuestro carácter. Y nos habla acá de que debemos ser, el recibir esa palabra pasa por ser hacedores y no solo oidores. Y acá debemos tener mucho cuidado porque dice que el ser solo oidores es engañarnos a nosotros mismos. A lo mejor nosotros nos contentamos con oír un buen sermón o leer una buena porción de la palabra, pero la Escritura nos está diciendo que eso no es suficiente, sino que debemos ser hacedores de aquello que ya aprendimos. Y acá debemos ver la perfecta ley como en un espejo, la perfecta ley de la libertad, la llama varias veces así, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, no siendo como aquellos que simplemente oyen y después se olvidan, sino hacedor de la obra, y así seremos entonces bienaventurados. Luego introduce el tema de la lengua, que si realmente nos creemos religiosos, si realmente creemos que somos discípulos del Señor, debemos tener dominio de nuestra lengua, pero de esto va a hablar en el capítulo 3 con más detalle. Y también vemos que hoy día se rechaza mucho la palabra religión. Incluso hay una frase que dice: Cristo no es religión, es relación. Y la persona que dice esa frase ignora que religión es una palabra que en su origen se relaciona con o se está directamente ligada a la palabra relación. Religare es volver a ligar lo que estaba separado. Por tanto, acá nos está diciendo, lejos de esa idea que prima en los evangélicos hoy día, nos está diciendo que ante Dios hay una religión que es pura y sin mancha, y esa es la del amor, realmente, y ese amor se manifiesta en la atención a nuestros hermanos que están necesitados, y también en la santidad, en guardarse sin mancha del mundo. Y Santiago se caracteriza en esta carta por enfocarse en esos aspectos bien prácticos de lo que significa la vida cristiana. Y vemos luego que también, hablando en esta clave práctica, habla de no hacer acepción de personas, es decir, no juzgar según criterios humanos, ya sea prefiriendo a los que tienen más dinero o a los que tengan a lo mejor más conocimientos o a los que se vistan mejor, en fin, cualquier forma humana de juicio que hagamos en donde prefiramos a unos sobre otros. Quizá eso puede ser incluso preferir a los profesionales, o a los que tienen nuestros mismos intereses,
eh, y nos juntemos más con ellos que con otros. Todas esas formas humanas de separar, de dividir, son acepción de personas, y para el Señor dice que eso nos convierte en jueces con malos pensamientos. Y la Escritura nos muestra otro camino, que es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si hacemos esas distinciones entre las personas, somos convictos, dice, quedamos presos por la ley como transgresores. Y a lo mejor alguien dice, bueno, esto no es tan grave, pero acá nos dice que aquel que transgrediere un punto de la ley se hace culpable de todo. Entonces, a lo mejor yo digo, no he matado a nadie, solo hago estas distinciones, pero acá nos está diciendo que finalmente tanto el que hace excepción de personas como el que mata, como el que comete adulterio, todos han transgredido la ley de la misma manera, esa ley de la libertad. Y por eso también debemos tener cuidado con hacer estos juicios injustos y estos juicios carnales, porque juicio sin misericordia será con el que no hiciere misericordia. Y entonces nuestra fe debe llevarnos a una vida de obediencia, porque aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, realmente demuestra que sus obras son muertas. Por eso debemos clamar al Señor que nos ayude a que esa fe produzca fruto en nuestras vidas. Ahora, veamos que la traducción aquí en la Reina Valera por lo menos podría ser mejor, porque dice el versículo 14, ¿podrá la fe salvarle? En realidad la traducción más precisa sería, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Y a qué fe se refiere ahí? A una fe sin obras. Por tanto, tengamos cuidado de rogar al Señor que nos ayude a que tengamos una fe viva. El Señor les bendiga.